Hoy nos vamos a meter en problemas muy serios con el tema que nos ocupa. Es Jesús ante la política. Esto de la política llevada y traída por todas partes, hay varias actitudes que podemos tener o varias preguntas. Nos podemos preguntar si a nuestro Señor le interesaba en lo más mínimo la política. Si le interesaba los cambios, si no le interesaban, o sea, todas estas cuestiones que tienen que ver con la política, ¿le interesaban o no le interesaban? Y puede haber muchas opiniones. Para algunos era alguien que estaba más allá de la política. Para otros era un revolucionario nato. Se le ha usado. No digo que esté bien, pero se le ha usado como estandarte de revoluciones. En cuanto a la imagen, en cuanto a la proyección artística, se le ha usado. Entonces, pero hay que preguntarnos primero, ¿la política es algo humano, sí o no? Nada más sí o no, no creemos rollos. Los rollos los hago yo. ¿La política es algo humano, sí o no? Sí. Humano. Somos religiosos y políticos por naturaleza. Muy bien, estamos de acuerdo. Entonces, si es algo humano, nuestro Señor tiene algo que decir. Y en la historia lo tuvo que haber reflejado. ¿Cómo se relaciona él con la política? ¿Desde dónde la visualiza? ¿Y cuál es la forma en que se relaciona con ella? Ya vimos que hay dos formas básicas de verlo. O era alguien apolítico. Quiere decir sin política, sin nada que tenga que ver con esto. O era alguien revolucionario. No era ni una ni otra. O sea, sí le interesaba, sí la visualizó y hizo sus comentarios, no solamente sus comentarios, sino que nos deja una guía de cómo nosotros también visualizar la política. El detalle con la política, y más en nuestros días, es que la política procede por ideologías, y las ideologías buscan apoderarse de la totalidad de la persona. Y luego lo que nosotros vemos en la política, lo que hacen los partidos políticos o lo que hacen los políticos. Esa es otra historia. Ahorita no estamos con eso. O sea, no estamos en esa parte. Los partidos políticos también tienen su propia ideología. Todos. La siguen o no la siguen, esa es otra historia. No vamos a hacer ahorita un juicio sobre la manera en la que la política se da y sobre todo en nuestro país. No, vamos a ver cómo la visualiza nuestro Señor. Ya vimos las dos tendencias fundamentales. Hay que ver tres elementos que nos ayudan a nosotros a ver cómo se dio, cómo vivió él la política. En tiempos de Jesús, ¿cuál era la situación política de su país? ¿Quiénes mandaban en su país? Los romanos. Los romanos era un pueblo que había invadido, que había conquistado y que había impuesto un orden que no era el orden del pueblo de Israel. Los pueblos del Medio Oriente, y hay muchos que todavía están así, tienen gobiernos teocráticos. Teocráticos quiere decir que alguna forma de religión o de líder religioso es el que los gobierna. Eso es lo que quiere decir. Esa era la situación, y lo vemos también, lo vamos a ver más adelante. El mismo César se consideraba un descendiente directo de los dioses. Se le tenía que rendir un culto. Él exigía un culto no solamente en cuanto a la realeza o en cuanto a su dignidad de emperador, sino también exigía un culto religioso. En tiempos de Jesús, este era el modo que se había impuesto.
¿Cuál era la actitud de su pueblo ante esta situación? Había cooperadores, había facilitadores y había contrarios. Lo que hay siempre en todas partes. Existía algunos que decían estamos mejores, como si ahorita nos dijeran a nosotros si nos queremos hacer americanos, bueno, los que no son todavía, porque algunos ya son. Entonces, y si hicieran una votación, ¿qué pasaría? Pues yo creo que otra mitad del país sería tranquilamente, diría yo, si mi pasaporte es azul o es verde, yo sigo siendo mexicano, pero prefiero que sean ellos los que gobiernen. Si van a gobernar de todas maneras, al menos que tengan los mismos privilegios y derechos. O sea, lo mismo, no pido más, pero tampoco menos. Entonces, eso mismo pasaba en tiempos de Jesús en cuanto al pueblo de Israel. Había algunos que se beneficiaban de la situación política. Los que se benefician nunca son los de abajo, ojo. Puede ser que alguna migaja caiga, pero no es para ellos, no son para ellos los beneficios. A ellos les tocan los impuestos, les tocan las cargas económicas y les tocan los trabajos. Pero hay otros que sí se benefician. Bueno, en el pueblo de Israel, en tiempo de Jesús, no era como ahorita la política para nosotros. Para ellos la política era la religión y la vida. Para nosotros es una molestia que tenemos que a veces que soportar. Un mal que tenemos que vivir o que tenemos que sufrir pacientemente. O sea, los protagonistas no estamos por lo regular en la movida. Va a decir, padre, ¿quiénes son los protagonistas? Los políticos, los que ejercen el poder político. Son los protagonistas. Padre, ¿está bien o está mal? No está bien ni está mal, esperemos si lo hagan bien, eso sí. Y el Señor no se opone contra ellos. El Señor considera la autoridad de los que gobiernan legítima. Sea como sea que se haya establecido, la autoridad de los que gobiernan es legítima. Y vamos a ver en un segundo momento, siempre y cuando no vaya contra la dignidad de la persona y no vaya contra Dios. Son las condiciones que Él pone. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Pero acepta la autoridad de los que gobiernan. Al mismo Pilatos le dice, no tienes más autoridad que la que te ha dado mi padre. Así, o sea, no está discutiendo la autoridad. O sea, no está discutiendo el modelo, no lo está discutiendo. Lo ajusta, lo visualiza y le da un nuevo sentido. Eso sí. Primer punto, en tiempos de Jesús, la política era algo que respiraba. Nosotros rara vez hemos tenido una experiencia de ese tipo. La hemos tenido, bueno, yo en mi corta vida, en el año 2000 me tocó una experiencia de decir, cuando hubo el cambio de gobierno aquí, que fue el primer gobierno que no era del mismo partido, hubo eso, pero yo estaba muy chico. El entonces gobernador Ernesto Rufo Ápera. Y era alguien muy querido por la raza aquí, muy querido por la gente de Tijuana, porque lo conocíamos a su familia. Era un pueblito chiquito en aquel tiempo, toda la Baja California. Al decir toda la Baja California me refiero a Ensenada, Tecate, Tijuana, Rosarito, más que Mexicali, porque Mexicali estamos como separadones porque está largo el tramo. No, y ellos se sienten como la capital y nosotros los pueblerinos. Sí son la capital, pero se sienten más de Sonora, son más de Sonora que de Tijuana, que de Baja California. Es que son más, para ellos están más cerca San Luis Río Colorado que se sienten más que Tijuana que nosotros. No, y de hecho sí, el resto de la península, junto con la California de los Güeros, formamos una zona conurbana muy diferente. Y de hecho nos vemos y nos tratamos de una manera diferente que el resto. Y nosotros con los de California, igual, no es porque hayan nacido ahí,
si viven ahí, igual que todos los que vivimos en la península de Baja California, o sea, no importa dónde nacimos, somos de este estilo. Igual, puedo decir, hasta San Francisco, porque de San Francisco para arriba ya no, tampoco, para allá, para Sacramento, todo lo que está por allá, ya no lo, Bakersfield, todo aquello, no lo consideramos mucho California, pero también es California, ¿no? Y nos identificamos, no tanto con el resto de Estados Unidos y no tanto con el resto de México tampoco, O sea, igual en el país, en el centro, aunque nuestras familias sean de allá y seamos migrantes de primera generación o de segunda, ya nos ven diferente. Es que son muy raros, hablan muy raro. Además son muy directos, son muy agresivos a la hora de hablar. Y curioso, ni nos identificamos tampoco mucho, aunque seamos geográficamente del norte, noroeste. Tampoco con Monterrey o Torreón o el resto de los Tamaulipas, no nos identificamos. No comemos lo mismo, no comemos de la misma. No digo que no seamos hermanos mexicanos, ojo. Pero no nos identificamos, nos identificamos más con los de California. Y ellos con nosotros. O sea, tenemos una relación simbiótica muy divertida. Cuando yo nací, lo primero que hicieron fue llevarme a bautizar y después a sacarme el pasaporte. Y el pasaporte me lo sacaron con el acta de nacimiento y la boleta de bautismo. El local. Sí, nosotros no usamos, yo no usé el pasaporte mexicano hasta que tenía 20 y tantos años. Y porque me obligaron ellos mismos, porque me lo pidieron como requisito. Si no me lo hubieran pedido como requisito, no lo hubiera sacado. Bueno, sí lo hubiera sacado cuando me mandaron a estudiar fuera, porque ocupaba el pasaporte mexicano. Pero esa es otra historia. Cuestiones políticas. César. Vamos a llegar a ese punto. Primer punto a considerar: cómo era la política en tiempos de Jesús. Era algo que estaba al rojo vivo. Era algo, una cuestión así muy fuerte. Segunda cuestión que debemos de considerar es cómo él se relaciona con la política. O sea, cómo él actúa, cómo él se presenta. Y es algo que lo realiza. Ojo, no le saca la vuelta. Vamos a ver cómo interactúa con los líderes políticos y religiosos. Y a la hora que habla sobre cómo hay que tratar la política, su principal punto es que no se abuse. No se abuse de la política. Que el Estado o el gobierno no quiera imponerle a la religión. Pero tampoco que la religión se politice convenencieramente. O sea, y lo aclara, los dos puntos los tiene muy claro. El abuso de la política o el abuso a la política pasa de los dos caminos, de ida y de vuelta. Y él tiene muy claro, el Estado, el gobierno, el estilo del gobierno que había en Jerusalén era un gobierno demasiado, o sea, una religión demasiado politizada. Y lo vemos, esto genera abusos muy graves. El fundamentalismo religioso es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Porque empezamos a matar en el nombre de Dios. Y digo, no estamos libres de pecado como para decir, nunca nos ha pasado. Sí, nos ha pasado. Las cruzadas. No solamente las cruzadas, las guerras en Alemania, por ejemplo, a la hora del protestantismo, en Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, que se matan católicos, cristianos católicos y cristianos protestantes en el nombre del mismo Jesucristo. O sea, y no es lo único, hay otras. Nosotros le echamos mucha candela a las cruzadas, pero ojalá nomás hubieran sido las cruzadas. En el nombre de Cristo, los ingleses protestantes, a decir, padre, ¿por qué les echa el candil? Sometieron a todo el continente africano y asiático. Así, ¿quién se les escapó? Nadie. Iban los misioneros a evangelizar, pero también iban los soldados a someter. O sea, en el nombre de Cristo. Igual, nuestros hermanos musulmanes también tienen... Padre, ¿alguna religión se escapa de eso?
Cualquier religión que se vuelva fundamentalista o politizada es mala en cualquier nivel, cualquiera que sea. El nombre es lo de menos. Y en todas se usa el nombre de Dios. Por ejemplo, nosotros cristianos decimos que Dios es amor. Los musulmanes dicen Alá es el misericordioso. Entonces, ¿con qué cara podemos usar el santo nombre de Dios para agredir, para humillar, para someter, para esclavizar, para robarnos la dignidad de las personas? O sea, no, cualquier religión. Y esto, nuestro Señor le pone el dedo en la llaga, y esto les huele a los líderes religiosos de su tiempo y de todos los tiempos. O sea, el abuso de la política no es mala. El abuso de la política, cuando la religión se politiza, es algo terrible, porque se usa el nombre de Dios. Pero también es terrible que los estados, los gobiernos, quieran usar la religión, y la han usado. Todas las religiones han intentado usarlas para obtener dominio o poder. Es algo peligroso. El Señor lo tiene muy claro y por eso establece este punto, tanto uno como el otro. La tercera anotación. Si yo les pregunto, ¿qué es más importante a los que tienen hijos que están por aquí? ¿Qué es más importante? ¿Educarlos o alimentarlos? Educarlos, padre. Para mis padres es la alimentación, que siempre como lo primero, la educación. Bueno, la realidad es que dicen la educación y está bien que digan la educación, aunque en la realidad no sea cierto. Así, pero el punto al que quiere llegar, tenemos que establecer criterios y poner algo en primer lugar y después poner algo en segundo lugar, porque va a haber momentos en que la decisión se tenga que tomar o hacia un lado o hacia otro. O sea, si le pregunto a las mamás y a los papás que están aquí si les gusta ver sufrir a sus hijos, me van a decir que no. Ya sé, me van a decir que no. Y entonces, ¿por qué los hacen sufrir? Así, ay, padre, no los hacemos. Sí, ¿a poco no sufren los niños cuando les ponen inyecciones? Sí. ¿A poco no sufren que los sienten enfrente de una televisión a tomar clases que de por sí son enfadosas? Van a decir, ¡ay! ¿Están sufriendo o no están sufriendo? Sí. ¿Pero es para su bien o no es para su bien? Entonces entra un problema, una lucha. Y tenemos que tener claros los criterios antes de que lleguen los golpes, antes de que lleguen los riesgos, los peligros, las situaciones extremas. Antes, y hay que tener la capacidad de visualizarlo. Bueno, el tercer punto: primero, la situación política del tiempo de nuestro Señor. Segundo, cómo se acercan a la política, ya vimos, sin condenarla, pero sí teniendo mucha atención a que no se revuelva la religión y la política en ninguna de... O sea, no está diciendo que sean contrarias, ¿eh? Ojo, las dos son fundamentales. El bien común, el bien del prójimo, es el fin de la política. Y el amor al prójimo, el amor a Dios y al prójimo es el fin de la religión. O sea, no son contrarios, ni deben de estar contrapuestos, pero tampoco deben de revolcarse juntos. O sea, y no porque uno sea más bueno que el otro, no. Porque son contrapesos que mantienen una sana tensión, una sana vigilancia, un equilibrio para las personas. Bueno, dicho esto, el Señor pone a la política en un lugar secundario. ¿Cómo? ¿Cómo que después de todo lo que acaba de decir, se atreve a decir que el Señor pone, bueno, en su vida, en su desarrollo, lo pone en un segundo lugar? El primer lugar es para Dios y para la persona.
Y esto lo tiene que tener muy claro la política. Va a decir, ¿por qué lo tiene que tener muy claro? Antes, estoy seguro que a Dolín le tocó escucharlo. Va a decir, ay, ¿por qué el bullying a Don Luis? Ya está acostumbrado. Estoy seguro que le tocó que se lo pusieran en su casa, conociendo de dónde viene, que se lo pusieran así como me lo pusieron a mí. Un dicho, por Dios y Por la patria. por la patria. Los jesuitas. Sí, pero a nosotros nos lo pusieron nuestros papás. Así, era parte de, primero Dios, primero, y luego la patria. Y en todos los sentidos. O sea, este aspecto tan sencillo, por Dios y por la patria, está estableciendo un criterio. ¿Qué pasa cuando no ponemos a Dios y al prójimo en el primer lugar? A nivel político se toman decisiones. Si no pongo a Dios y al prójimo primero, las decisiones las tomo con otro fundamento. A nivel, ¿qué me conviene más? ¿La justicia o el poder? ¿Qué me conviene más? Que se mueran estos que son poquitos y son pocos votos, o que vivan bien los que son muchitos y me van a hacer mantenerme en el poder. Si la política toma nada más sus decisiones en torno a el poder, es un peligro. Y esto ha pasado. No es, no, ay, padre, nunca ha pasado. No, se ha pasado. Las grandes purgas en la Unión Soviética, en la República de China, en Alemania. Al decir purgas me refiero asesinato sistemático de personas contrarias a mi forma, a mi ideología o a mi forma de ver la política. ¿Por qué los tengo que eliminar? Porque me mueven el tapete y no me dejan estar a gusto. Entonces, por eso lo pone en un lugar secundario y es saludable. No es el principal argumento o el principal valor el poder en sí mismo. Ahorita es peor porque el poder está sometido a la economía. El poder político está sometido al poder económico. Y en Estados Unidos lo vemos de una manera más radical. Se hacen colectas, no le llaman colectas, campañas de donativos para los distintos candidatos cuando van corren por algún cargo, sean gobernadores, esto y lo otro. Y de acuerdo a las colectas que hacen, de acuerdo a las campañas de donativos, que a veces rondan los 2,000 o 3,000 millones de dólares, lo que se recauda, pero son empresas que dicen, voy a donarle a tal candidato tantos miles de millones de dólares. Le llaman los super PACs o super paquetes, donde se reúnen diversos empresarios y dicen, yo quiero que gane este. Y una vez que gana este, lo tengo vendido. Digo, perdón, comprado. Lo mismo. O sea, ya se vendió. Ya le vendió su alma al diablo. Ay, jefe, se escucha eso. Sí, quien se prostituye en contra de su propio país por cuestiones materiales y económicas, le está vendiendo su alma al diablo. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale el bien de tu país? ¿Cuánto vale el bien de los demás? Y le pones una cantidad, tanto vale. Entonces, y eso es una de las democracias modelo de todo el planeta. Lo hace de menos transparente. O sea, todo el mundo se da cuenta quién dona y cuánto dona. No hay regalitos farrelos, digo, a lo mejor sí, no lo sé. No, de menos no han salido publicados o... Están viciados. O sea, no han salido. Sí sale el hecho de cuánto se dona y quiénes son y por qué tienen tanto poder en el cabildeo por las leyes, por las sanciones, por la presión hasta los competidores. Si yo soy agricultor en Estados Unidos y estoy metiéndole dinero
Después volteo a ver y no me conviene que en ese país produzcan tanto, que cambien de producción, porque me están compitiendo. Entonces, eso pasa también. Pero bueno, esa es otra historia. Estábamos. El tercer punto es que pone la política en un lugar secundario. Un lugar secundario. El lugar que le corresponde no es ni antes de Dios ni antes del prójimo. No es. Y esto es algo formidable. Formidable. Es una de las grandes aportaciones. Ahora, dichos estos tres enfoques, cómo era en su tiempo, cómo se relaciona él, poniendo cada una en su lugar y criticando a los que la revuelcan y a los que quieren sacar raja política de un lado y de otro, y me refiero entre la religión y la política. Y el tercer punto es cómo él pone la política en un lugar secundario. Ocupo los lentes. Sí. Es que ya le había dado la vuelta. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Cuál es la forma en la que el Señor trabaja la política? Cuando vemos cómo se relaciona con los grupos políticos, pensemos en su manera tierna y respetuosa de referirse, por ejemplo, a Herodes. Zorro. Uy, sí. Vayan y díganle a ese zorro. Vayan y díganle. No está diciendo, va a decir, ay, padre, le está faltando al respeto. No, si es la verdad. A lo mejor le tendríamos que decir al Señor, Señor, pero el zorro, ¿qué culpa tiene? O sea, pero Él tiene la capacidad de criticar una realidad que no es adecuada al proyecto del reino de Dios. Y Él aclara que su reino no es de este mundo. Pero aquí, los que saben manejar bien nos van a ayudar. Yo tengo el problema de que, aún a veces llevando el mapa y el GPS puesto, y los carros antiguos tenían brújulas que decían hacia dónde íbamos. Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste. Yo, si no estoy viendo el Cerro Colorado, a veces batallo para decir hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, hacia dónde... O sea, y es fácil que aquí usamos la palabra me nortee. Pero los que sí saben guiarse, dicen, pues uno tiene que guiarse por el oriente y por el poniente, y ya después pone su mano derecha uno del oriente, y hacia arriba está el norte y hacia abajo está el sur. En teoría lo comprendo, ¿no? Pero los que sí se dirigen por esto, los que sí saben decir, no, pues el norte está hacia allá, el sur está hacia allá, el oriente está hacia allá y el poniente está hacia allá. Los que sí saben, o sea, no tienen problema, van manejando y no necesariamente tienen que seguir las calles, saben que si se mantienen al norte van a llegar a donde quieren llegar, si es que van al norte. O sea, pero algunos llevamos todos los elementos, el mapa impreso, la brújula y todo, y de todas maneras batallamos. El Señor no tiene problemas para decirle al norte, norte y al sur, sur. O sea, con Herodes le dice lo que le tiene que decir. Con Pilato, a la hora que le pregunta, es claro, tienes el poder que Dios te ha dado sobre mí. No tendrías ninguno. Y también tiene claro cuál es su misión. Al tener clara su misión, el reino de Dios, tiene claro que su reino no es de este mundo. Cuando nosotros pensamos, yo medito a veces las reflexiones o las homilías de los domingos, sobre todo, que le dedico más tiempo a eso, ¿no? Tanto a la hora de prepararlas, de decirlas, como después en la meditación. El domingo les decía yo que si nada más nos dedicamos a no hacer el mal, nos vamos a ir al infierno.
Y ya luego me daba risa de haber dicho esta expresión, aunque sea cierto. Saber que hay algo, no es el miedo al infierno, sí, lo que tiene que motivar al hoy. Pero el hecho de saber que hay algo, es como si yo sé que se me viene un gasto fuerte, pues yo sé que tengo que mantener los demás gastos, o sea, controlados, administrados, tanteados, porque si no me va a desequilibrar y va a hacer que mi economía se venga abajo, sobre todo si ya estamos hablando de números grandes. Entonces, cuando yo tengo eso claro, tengo una gran libertad para vivir. Si yo sé a dónde voy, si yo sé que me voy a presentar a Dios, si yo sé que me voy a presentar un día a rendir cuentas de la administración de mi propia vida, en todos los sentidos, pues tengo que vivir de un modo determinado. O sea, tengo que vivir de un modo determinado. Entonces, el Señor tenía claro que su reino no era de este mundo. O sea, no buscaba imponer una hegemonía ni en su país. Sus mismos paisanos creían que él era un mesías político, o sea, un guerrero, un libertador. Él mismo tenía entre los suyos a alguien que era un celote. ¿Quién era? Pues entregó, ¿no? Ah, no. No. Pues era el celote. El celote. ¿Pero cómo se llamaba? Ya vimos a los apóstoles. Juan el celote. No, Juan era el discípulo amado nada más. No era Simón. Simón el celote. Simón se llamaba también, igual que Simón Pedro. Eran dos Simones. Sí, el segundo, el que sí conservó su nombre, él era el celote. El que era celota. También se les dice celotas. Eran revolucionarios agresivos. Obviamente que no lo aceptó dentro de sus discípulos o no lo llamó para que continuara siendo como era. Pero sí lo tenía ahí. Sí lo tenía. Sí lo teníamos. Obvio, ejerció en él una transformación. Pero sí. Entonces, este hecho de tener claro cuál es la misión da gran libertad. El hecho de saber que su reino no es de este mundo le permite avanzar dejando las tentaciones como querían hacerlo rey, las tentaciones como cuando vas a establecer la independencia del país. Eso no te toca a ti saberlo, preocúpate por lo que sí te toca a ti. Entonces, estas son algunas de las cuestiones. En términos de política, hay otro aspecto divertido que él usa, hablando de la libertad. Cuando llega al templo, le piden que pague el impuesto del templo. Y lo paga. O sea, no sin objetar. ¿A quién se le cobran los impuestos? En aquel tiempo los impuestos se les cobraban a los que no eran del pueblo, a los extranjeros. Ya eso ya pasó de moda, Ahorita es ridículo que se cobren impuestos sobre impuestos. Y cuando alguien dice lo contrario, el gobernador de Monterrey no me cae bien. Bueno, a lo mejor porque nos parecemos demasiado en la forma de hablar, ¿no? En la de pensar en una que otra cosa. Le preguntaron, hizo una carretera nueva y le preguntaron por qué no la hacía de cuota para sacar más dinero para Monterrey. Y él dijo, si los ciudadanos ya pagaron impuestos a la federación, al estado y al municipio, ¿por qué les tengo que cobrar más? Si ya pagaron la carretera, ¿por qué les tendría que cobrar más? Esto es un escándalo. Se ha vuelto un escándalo esto que se atrevió a decir este gobernador. No es, como les digo, alguien que me caiga muy bien, pero igual esto que se dijo está muy bien. O sea, si ya lo pagaste, ¿por qué tienes que además de pagarlo, pagar cada que lo usas? Y se está volviendo esto algo escandaloso. En todo el país, ¿cómo se atreve a decirles a todos los gobernadores que están abusando de sus gobernados? Este hombre le está tirando a la presidencia de la República. Con razón. No.
Cuando uno hace las cosas Pues yo sí bien, voto por él, que no quite. si hace las cosas bien, por lo regular tiene uno el poder de que hizo las cosas bien en su estado y lo sabe publicitar. O sea, si ya hizo la carretera y ahora se adorna con esto, obvio la carretera la pagó la federación, la pagó el estado, la pagó el municipio. Como debe de ser, pero no tiene por qué pasarle doble o triple factura. O sea, se supone que cuando dan las concesiones para construir las carreteras de cuota son por un tiempo delimitado, para que se pague la construcción de la caseta. De menos eso nos dijeron cuando hicieron la autopista de Tijuana-Ensenada y cuando hicieron la autopista Tijuana-Tecate. Fue lo que se nos dijo. Y seguimos pagando. Y ya podría tener nietos y yo era un niño cuando eso pasó y se sigue cobrando. Era por 10 años, ¿por cuántos años era? Y ya han pasado 30. Lo que sí es una realidad es que pagas y la carretera está en buen Es estado. que- Mira el Boulevard 2000. Eso tendría que hacer los impuestos. Para eso son. O sea, igual cuando se hizo el cobro de la tenencia de los carros, se hizo con el fin de solventar el gasto de las Olimpiadas del 68, no, 68, sí. Se hizo con ese fin y ¿qué ha pasado? Ya pasaron muchos años después y no hay Olimpiadas. Y seguimos pagando. Entonces, bueno, una cosa, el señor a la hora que paga el impuesto tiene la capacidad de decir que no está de acuerdo. O sea, la honestidad de decir, paga para que no se escandalicen. Paga para que no se escandalicen. No es justo, pero lo vamos a pagar. Aclarando que no es justo y que no está bien y que no es de Dios. Y conste, entonces el impuesto era para entrar al templo. Era más divertido todavía, era el impuesto del templo. No le cobres a Dios para entrar. O sea, no. Estamos llenos de cosas divertidas. Entonces, y peores cosas hemos de ver. También, esto es en cuestión de cómo hablaban los líderes políticos, es muy claro. La cuestión de los impuestos es muy claro. También hay otra cuestión en torno a las cuestiones materiales. Él renuncia a intervenir en cuestiones de herencias. Él dice, cuando llegan, dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me toca. A mí no me interesa que se peleen por migajas uno y otro. O sea, no debería, obvio que no debería de estar, y menos en un cristiano. San Agustín decía que era mejor padecer una injusticia que cometerla. Y cuando nos mueven los intereses, yo conozco gente que ha perdido hermanos, y al decir perdido me refiero a que de plano ya no lo pueden ver ni en pintura ni uno ni otro, ya no hay comunicación, ya no se hablan, alejaron a los sobrinos de un lado y de otro, y se han vuelto cuasi enemigos. Porque no me voy a dejar, y no te toca a ti, no es tuyo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, el Señor es muy claro, renuncia a esto. O sea, no es su interés, así, Padre, pero si tú te desgastas y desgastas tu inteligencia, tu alma, tu espíritu en estas cosas, estás perdiéndote. O sea, no solamente estás perdiendo la cuestión material, te estás perdiendo tú. Y si dejas que tu corazón se contamine con odio por tu hermano, por una cuestión material, quien acaba perdiéndose es el primero, el que piensa o el que cede a esta tentación. No es, o sea, el daño no es el que le haces primero al otro, no. Tú te estás haciendo el daño. Y lo peor es cuando nosotros sabemos. A mí me caía gordo que mi mamá o mi papá me dijeran, no hagas esto. Pero tú sabrás. O sea, la parte no, si ya me dijo, ya no lo puedo hacer. Porque yo sé lo que va a pasar. Exactamente lo que me dijeron que iba a pasar. O sea, una vez que me dicen igual, hay personas que me han dado consejos
divertidos. Hubo un hermano sacerdote, en cierta ocasión me cambiaron a una comunidad como párroco, no era aquí, aclarando, y me dijo, ten cuidado de esta persona, trabaja en estos grupos, divide a la comunidad, hace estos problemas, hace esto y hace esto, y me lo dijo así clarito. En cuanto me lo dijo, yo busqué el modo de hacerlo, el consejo que me había dado. Digo yo, que un sacerdote se tome el tiempo de ver a alguien que va empezando, en este caso yo, como párroco, y se tome el tiempo para prevenirme, para mí es un profeta que me está diciendo cómo tengo que hacer las cosas. Y luego el padre me habló y me dijo, ¿quieres que vaya con tal y tal padre donde estuvo este elemento para que hablemos todos contigo? Le digo, no padre, en cuanto me dijiste lo hice. O sea, no tuve ni la más mínima intención de hacerlo. Ni la más mínima. Porque cuando pido consejo, lo pido para seguirlo. O sea, no pido consejo para hacer lo que me dé la gana, no, para eso no puedo pedir consejo. Nomás me amarro el capricho y digo, topen lo que topen. Pero esa no es una buena actitud. No es una buena actitud. El Señor cuando le dice esto, no estoy interesado en las cuestiones materiales, no es que renuncie a todas las cuestiones materiales. El juicio final está basado netamente en cuestiones materiales. ¿Qué hiciste concretamente bueno? Cuando tuve hambre, cuando estuve enfermo, cuando tuve sed, cuando necesitaba cobijo, o sea, concretamente. No le interesan las cuestiones materiales y sin embargo son las cuestiones materiales con las que vamos a responder. O sea, no le interesa que nos vendamos a las cosas materiales. Esto ya lo habíamos dicho en otra ocasión. Sino cómo hacemos uso de lo que tenemos. Y de lo que somos. Porque a veces la visita al enfermo no es que nos cueste dinero. Nos cuesta a veces enfrentar aquello que no queremos enfrentar. A mí me sorprendían algunos hermanos a los que les tuve que llamar muy fuerte la atención, y hablo de hermanos míos, de carne, porque no iban a la casa porque mi mamá estaba enferma, en una etapa terminal. O sea, pero no iban porque les dolía verla. Digo, es que te duela o no te duela a ti, eso es lo de menos, dije otras palabras. O sea, eso es lo de menos, no vas por ti. O sea, yo no quiero ver batallar a mi mamá porque piensa que algo está mal contigo, porque no vienes y aparte de que está enferma tiene que preocuparse por ti. No les digo cuántas cosas lindas dije, estuve a punto de cachetear gente. Mis hermanos la mayoría son más grandes y fuertes que yo, físicamente, pero de todas maneras los puedo cachetear. Así, padre, ¿cómo que los puede cachetear? Sí. Los he pellizcado, los he amenazado con darles. Si la vuelves a decir una majadería o algo, o que hables mal de alguien que no esté o cosas así, te voy a dar en la boca. ¿Sí te animas? Sí, me animo. Pero somos hermanos, pero soy sacerdote. Pero soy más grande que tú. No soy más grande que ninguno, soy de los más chicos. Nada más tengo un hermano más chico que yo. Se llama Miguel Ángel, un hermano más chico. Y es un año más chico que yo. Pero también mide 1,85, 1,86 de estatura. Yo no llegué a 1,80. Entonces saquen sus cuentas. Y está más fuerte. Y en mejores condiciones. Ese no lo amenazas. No. Pero igual nosotros somos más grandes que yo, ¿no? Cuando les digo que yo soy de los chaparritos de mi casa, hay mucha gente que no me la cree. Pero soy de los chaparritos. Bueno, esa es otra historia. Estamos con qué son las cosas que hacemos, que materializamos, que ponemos a trabajar, por las que se nos va a juzgar. En la actualidad, también en esto de la cuestión política, si hacemos porque hacemos y si no hacemos porque dejamos de hacer. O sea, si no hacemos algo, se nos juzga porque nos hicimos de la vista gorda. Y hay veces que es cierto. O sea, si yo estoy viendo la injusticia y hablo, por ejemplo, de los tiempos de las dictaduras,
en toda América Latina, es en todo el mundo, pero vamos a concentrarnos en América Latina. En todos los lugares donde la iglesia no dio frutos de mártires y de santos, fue exactamente el efecto contrario. Fíjense lo que estoy diciendo. En todos los lugares donde había dictaduras que oprimían al ser humano, la dignidad, y no generó santos y mártires, generó lo contrario, antitestimonio y complicidad con los poderosos, con los que oprimían. O sea, se prestaron y con honestidad y con respeto, no es algo malo lo que voy a decir, pero aún en las altas jerarquías de la iglesia hubo a veces este juicio de que parecían más bien aliados de los poderosos que aliados del pueblo. Lo que digo, donde no hubo santos y donde no hubo mártires, hubo la sospecha de complicidad, de corrupción, de estar maiciados. Y estamos hablando de jerarquía, de sacerdotes, estamos hablando, no, pues es parte de la iglesia. Líderes, a veces empresarios. Los empresarios tienen un gran poder en todos los países. Y cuando los empresarios dejan de estar con su gente, hay empresarios que los que hemos trabajado para ellos, los queremos mucho. Yo voy a hablar con el que trabajé, Carlos Slim. Así, padre, usted trabajé en una de sus empresas. O sea, trabajé en Telvista, una de sus empresas. Es del Grupo Carso, es de él. La manera en que él trata a sus empleados es como yo quisiera que como todo empresario mexicano tratara a sus trabajadores. Así, ay padre, ¿cómo dice eso? Mi jornada de trabajo era de 5 horas. Me pagaba bien. Aparte, va a decir, ay padre, beca si estaba estudiando. Beca si estaba estudiando. Beca si era alumno que además tuviera un aprovechamiento arriba, dicen, ellos tenían arriba de 80, de 8. Pero decía, ¿eso es aprovechamiento? No, pues eso es para cualquier estudiante que si quiera estudiar. Entonces, beca de estudiante, beca de aprovechamiento, instalaciones de primer nivel. Consiguió empresas de restaurantes que nos fueran a hacer la comida y nos salía lo que costaban unas sabritas y unas sodas, nos vendían una ensalada César o una pasta o una comida. O sea, porque no quería gente desnutrida en su empresa. Trabajaba 5 horas nada más, con 20, 25 pesos compraba la comida. O sea, y era comida de restaurante, de chef, de gente que sabía cocinar, no era cualquier cosa. Las instalaciones, todo lo que usábamos para el trabajo era popis. Y ahí mismo había bolsa de trabajo para todos los que estudiaban. Es decir, ay padre, parece que le está haciendo el comercial o la barba. No digo que sea un santo, ni que todo lo que haga esté bien. Lo que digo es que trata a sus trabajadores, pues yo me salí porque entré al seminario, ¿no? Dice, bueno, no fue que, pero la mayoría de esos trabajadores le duran 20, 30, 40 años. Sí, pero nadie se quiere salir. O sea, no se quieren salir de esos trabajos por todo lo que acabo de mencionar. Ay, padre, pero roba a todos y esto, bueno. Esa es otra historia. Es un buen empresario. O sea, hace negocios. No está ahí por caridad y no está ahí porque sea la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta. Ahora, hace mucho bien. Un empresario que trata bien a sus trabajadores, hace mucho bien. Un empresario que impide que se nos vaya la gente preparada, que está saliendo a otras partes. O sea, no es posible que se nos vayan los médicos a trabajar de meseros a San Diego por caridad. O que tengamos ingenieros trabajando de Uber en San Diego. Ya no digo los que estudian más, pero no solamente se van a ir. Dale. Voy a hacer. Tengo que bajarle 3 rayitas. Bueno. Este aspecto
este aspecto del poder que tienen los empresarios debe de ser también un contrapeso contra los abusos, tanto del gobierno, si se da de la religión, debe de ser un contrapeso. En el terruño de donde viene mi familia, había hacendados por los que sus trabajadores daban la vida, de tanto que los querían. Les decían papá. O sea, no porque no tuvieran papá, les decían papá. Usualmente era el padrino de 2 o 3 de sus hijos. O sea, y trabajaban toda la vida con ellos y acababan heredándole algo a su familia de lo mismo de lo que habían trabajado. O sea, eran un punto de equilibrio que también forma parte del poder político. O sea, tienen que ejercer su poder político. ¿Qué pasa si no lo ejercen? Si son vendidos o si son corruptos o corruptores, que es peor, de los que dan mordidas para que no tengan que pagar impuestos. ¿A quién roban? A todos los demás. A todos los demás. Si ellos hacen un trato para no tener que pagar impuestos, se está robando al país y a todos los que tendríamos que beneficiarnos del uso y de la distribución como Dios manda de los impuestos. Pero bueno, esa es otra historia. Hay una frase célebre que resume todo lo que acabo de decir: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Darle al César lo que es del César, ni más ni menos. Pero teniendo en cuenta que le tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Si podemos hacer las dos cosas, quiere decir que estamos haciendo bien. Si de repente ya no podemos hacer una de las dos cosas, hay que ver por qué no podemos hacerlo. Cuando nuestros políticos, esto no les gusta mucho si muchos no lo han leído, cuando hubo el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se dio el país la mitad del territorio de Estados Unidos, hay mucha gente que ignora que el presidente de entonces no nada más ofreció eso, ofreció la otra mitad también. Así, ¿cómo? Sí, un tal Benito Juárez le ofreció la otra mitad también, nomás que no la quisieron recibir. Más triste. Porque estaba habitada. Por mexicanos. Y había mexicanos. Por eso no la quisieron. Era problemático. Y tenían toda la razón. Sí, somos problemáticos. Nos costó 80, 90 años salir de las dictaduras perfectas. Y ponernos de acuerdo después en la revolución y acabar con todos los medios de producción, acabar con las haciendas, acabar con las empresas, acabar con la minería, acabar con el ferrocarril. Respire, padre. El Señor en la historia nos manifiesta que no tolera los abusos, que es capaz de decirle a los poderosos la verdad sin temor. Y vamos a un último punto, y con eso vamos a terminar. Hay algunos que piensan que nuestro Señor era violento. La violencia se mide desde muchos factores. El episodio que dicen, ¿cómo no era violento si sacó a los vendedores del templo y les volteó las mesas y los sacó con un... No era un látigo, un cordel. No es lo mismo. Un látigo es un arma. Un cordel es parte de la vestimenta, por ejemplo, los que uso yo. ¿Cómo se llaman los que uso yo? Los símbolos. ¿Qué es eso? ¿Qué tanta fuerza puede tener? Pues sí puede doler. Y a lo mejor hacer una marquita. Si le doy con fuerza a alguien. Pero no es un arma. Es un signo profético. Es un signo profético. No es la misma cosa. Si nuestros papás nos hubieran dado con el cinto, con todas sus fuerzas, nos hubieran dejado sangrando. A mí me dieron muchas veces con el cinto y no me quedaba ni una marca.
Ni una marca, o sea, tenían el cuidado de medirlo. Tenían el cuidado de moderarlo ahora, el punto al que voy. ¿Es violento porque expulsa a los vendedores del templo? A mí se me hace Pues que sí no. es violento. No, a mí se me hace que no. No, Bueno, La actitud. qué bueno que haya puntos de vista distintos. es manso y humilde de corazón. Pero no me enseña. Ese es el segundo punto. Ese es el segundo punto. ¿Es un acto profético agresivo? Sí. Sí, porque a veces queremos andarnos con pincitas. Debió haber llegado y decirles, por favor, hermanitos, están corrompiendo la casa de Dios, están haciendo puro business. Y sobre todo, que son los sacerdotes que están encargados de crear un ambiente que favorezca la oración, los que están haciendo el business. Y ya son más comerciantes que sacerdotes, porque sí están sacando el billete, pero no están acercando a las personas a Dios. Entonces, a la hora que llega, es un signo profético. No fue un acto violento porque no hubo reacción contraria de parte de los demás. Si yo llego y le pego a Mauricio sin razón, puedo esperar una reacción exactamente proporcional contraria. Y probablemente tenga que correr y me va a alcanzar porque yo no corro nada. Entonces, el punto al que voy, no hay esta reacción de parte de los contrarios. Es que los agarró desprevenidos. No, los agarró y entendieron que era un signo profético y lo que pedía estaba correcto. Claro. No conviertan en una cueva de ladrones la casa que es casa de Dios, casa de oración. Hay veces, hace como unas 2 o 3 semanas, corrí a algunas personas del templo porque querían agarrarlo como sala de funeraria. Y les pedí 3 veces, la primera vez muy amablemente, la segunda vez un poco más agresivo, y la tercera vez, váyanse. Podéis largaros. Retírense, por favor, pero ya en un tono y en una actitud. No que yo estuviera enojado, lo que estaban haciendo estaba mal. O sea, lo que estaban haciendo estaba mal y les había expresado como a la gente. Ahora, si tú de todas maneras quieres hacer lo que te dé tu gana, entonces vas a experimentar que lo que estás haciendo no está mal. Yo, por ejemplo, me hubiera muerto de vergüenza si mi párroco me hubiera corrido del templo. Y en tiempos de mi párroco, que era pistolero famoso, me tocó ver que corriera muchos de mis amigos. Y luego me tocó que mis amigos fueran a pedirle perdón. O sea, esa calidad de seres humanos había en ese tiempo. O sea, lo regañó, a mí no me corrió. Ahí, acá hago la aclaración. No era monaguillo, ¿no? Y era la niña de sus ojos. Ahorita es mi padrino de ordenación. Entonces, no, yo lo quiero mucho y él a mí, entonces no tenemos problemas. Eso es algo que también había en ese tiempo. Los monaguillos, o sea, no por nada soy sacerdote. O sea, qué tan buen testimonio dio, soy sacerdote. O sea, por gracia de Dios, pero también gracias al ejemplo. No pasa de otra manera. Y bueno, los corrió y regresaron y cambiaron. Y también se convirtieron en amigos del padre, del sacerdote. En el grupo juvenil, en el grupo, ahorita algunos de ellos son servidores de planta de los nuevos sacerdotes. De planta me refiero, sea como encargados de la comunidad, sea como catequistas, sea como varios de ellos. Entonces, hacer las cosas fuerte no quiere decir que aleje, no, aleja cuando dejamos que se corrompan. Si alguien quiere llegar a hacer oración y encuentra un tianguis, un mercado adentro del templo, pues no le va a servir. Si antes de llegar ya lo estamos... Estábamos en el rosario y entraban los de la Divina Providencia y wow, en toda la parte y no nos dejaban ni rezar el rosario. No, ahí tenemos que ser, y no nada más el padre. Si yo veo a alguien que entra con cachucha al templo, por favor, hermano, quítate la cachucha porque en este lugar no se usa. Con humildad, con sencillez, pero muy directos.
A mí me tocó alguno que entró gritándome al templo. Se paró uno de los que estaban en el templo de los señores. Salte. Y lo sacó. No le preguntó, no le dijo si estaba de acuerdo. Lo sacó. El único que sacaba a Firulais cuando se me... No, yo no tengo tantos problemas con Firulais porque Firulais se porta bien. Bueno, no es un acto violento, es un acto profético, es un acto para equilibrar y calibrar el lugar donde se tenía que estar y evitar otra vez los abusos. La cuestión política abarca todos los ámbitos de la vida del ser humano, como vieron que revisamos ahorita en la historia de Jesús. Todos los ámbitos. Posesiones, herencias, impuestos, y es algo que no podemos decir no me interesa o no es para mí, porque yo soy católico cristiano. No, espérate, eres cristiano católico, primero Cristo,